La epístola está muy sabrosa, pero la vamos a comentar en la catequesis. Y el Evangelio también es el mismo de mañana domingo, entonces vamos a hablar del Evangelio a mañana. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Yo no quería que termine este mes de diciembre, y máxime que ustedes no han tenido la fiesta de la Inmaculada Concepción, sin hablar un poquito de este gran misterio de la Purísima. ¿Qué es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen? Es el dogma de fe por el cual se acredita firmemente que la Virgen nunca estuvo sujeta en ningún momento de su existencia bajo el pecado original ni ningún otro pecado. Esto la Iglesia siempre lo creyó durante muchos séculos, mas en algún momento se planteó, especialmente en la Edad Media, se planteó la cuestión de cómo es que si la Santísima Virgen era un ser humano, porque es un ser humano, a pesar de que raya la divinidad, como dice San Efrén, es un ser humano y por tanto, como ser humano, tendría que nacer, heredar el pecado de Adán y Eva. Porque Adán y Eva, al cometer el pecado original, heredan ese pecado a toda la descendencia, a todo ser humano. Todo ser humano nace con este pecado. Entonces, ¿cómo es posible? La cuestión era si la Santísima Virgen iba a dar la naturaleza humana al Verbo encarnado, ¿cómo le iba a dar una naturaleza humana que ya estaba manchada por un pecado original? O sea que aquel que venía a salvarnos del pecado iba a nacer con el pecado original. Y eso no concebía, no podía ser. Si el que nos viene a salvar del pecado, heredar el pecado, era una cosa imposible. Entonces, los teólogos discutían cómo es que la Virgen podría haber no tenido este pecado. Y Santo Tomás decía, Santo Tomás no ve todo el asunto, y él decía, él pensaba que la Virgen había nacido sin pecado, pero que en algún momento de su concepción, de su gestación, de alguna manera milagrosa, había dejado de tener el pecado original. Mas el que encuentra la explicación a esto es un tal Lulio, que después se copia de otro franciscano, encuentra la explicación y dice, la explicación de que la Virgen fue concebida sin pecado es en razón en previsión de los méritos de Cristo. Entonces, claro, ahí se comprendió. ¿Por qué? Nosotros no elegimos a nos amai. Tenemos cada uno la amai que le tocó, pronto. Ahora bien, Dios pudo elegir a su amai. Ahora bien, si Dios pudo elegir a su amai, ¿no la elegiría sin pecado? Sí. Porque la amai de Dios debía tener todas las virtudes, absolutamente todas las virtudes. Máxime que la amai de Dios iba a dar la naturaleza humana al Verbo, a Jesucristo. Entonces, por esto, en razón de que Él es Dios, que Él elige a su amai, Él la previno del pecado original. ¿Y la previno por qué? Y la previno por los méritos que Él iba a tener en la cruz. O sea, porque todo se nos da por Cristo. Incluso las gracias y méritos de la Santísima Virgen los recibe la Virgen por los méritos de Cristo. Entonces ahí se encontró perfectamente la razón
de cómo es que la Virgen fue concebida sin pecado, no que nació sin pecado. ¿Ok? O sea, desde el momento mismo de la concepción, la Virgen fue liberta, no tuvo nunca pecado original. Y eso es una gracia preciosísima. Y si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de la fiesta de la Inmaculada, esta es la Anunciación. Y cuando el ángel le dice a la Virgen, llena de gracia, en esa llena de gracia, lémbrense siempre que están todos contenidos, todos los dogmas marianos. Porque es la única criatura que recibió de un ángel semejante salutación. Ave María. Y el ave, ojo, es una salutación que se da a la realeza. Si el ángel se le presenta a vosotros, no le van a decir ave fulanito, no. Le van a decir hola fulanito. El ave es para la realeza, para la reina. Por eso que María es reina también. Entonces, en ese ave llena de gracia está la Inmaculada Concepción, la siempre virginidad de María, la asunción de Nuestra Señora. Está contenido en esos dogmas marianos. Entonces, no quería que pasara este mes de diciembre sin hablar de esta gran gloria de nuestra Madre de Deus y Madre Nosa. Y de saber por qué debemos defender la Inmaculada Concepción. La siempre pura, la purísima, la sin pecado, como la llaman en España. Y es interesante, podríamos estar horas acá hablando de cómo Eusebio manifestó de distintas maneras este dogma. Días pasados, por ejemplo, estaba lembrando el caso de un canónigo, se llamaba Francisco Mulet. Este Francisco Mulet era canónigo de la Catedral del Aseo de Manresa, una ciudad que queda al norte de Barcelona, en España. Y resulta que este Francisco Mulet era muy piadoso de la Virgen, mas él decía que no, que la Virgen había nacido con pecado original. Y otros discutían que no, mirá que el franciscano dijeron que ya no, que él seguía, no. La Virgen nació con pecado original. Bien. Pasó el tiempo y este Francisco Mulet va a una fiesta, una fiesta de un patronal de un pueblo perto de Manresa, y cuando vuelve lo asalta un personaje y no sé qué briga había tenido con él y lo apuñala y lo mata. Bueno. La cuestión es que el personaje murió, lo encuentran en un bosque medio tirado ahí, lo llevan al cadáver, lo arruman, etcétera. Pasan días hasta que lo encontraron, en fin. Lo arruman y claro, como era un canónigo de la catedral, lo velan en la catedral. Y cuando lo están velando en la catedral, ¿qué pasó? Francisco Mulet se incorpora, resucita y dice, por la infinita misericordia de Dios y de su Santísima Madre, yo me he visto libre del infierno y estuve en un purgatorio y la Virgen Santísima me permite venir a decirles a vosotros que ninguém va a Eusebio sin acreditar en la Inmaculada Concepción. Wow. Claro, él estaba a reconocer que él no acreditaba y que la Virgen le había dado la gracia de no irse al infierno en razón de la devoción que tenía por ella, en fin, y que tenía ese problemita de que no aceptaba. Y la Virgen le perdonó por su devoción, que él rezaba el oficio parvo y esas cosas. Bien. Y bien, una vez que dice lo que tiene que decir, se vuelve a morir. Si no me quieren creer, busquen Manresa, Francisco Mulet, canónico. Y ahí está. Y cuando tú vas a la catedral de Manresa, hay un corredor
y está la tumba de él, y el cartel, un cartaz que dice, aquí yace Francisco Mulet, que después de no sé si 3 días de muerte, una cosa así, hasta que al final lo velan, manifiesta, resucita para manifestar el dogma de la Inmaculada Concepción. Año 1425. 1425. O sea, vean cuánto tiempo, recién en el siglo XIX, el Papa Pío IX declara el dogma. Año 1854. O sea, más de 500 años. Antes, la Virgen ya dice, ojo, yo soy la Inmaculada Concepción. Bien. Creo que hemos hablado, pero por las dudas, si alguno no se lembre. El otro episodio importantísimo es el caso de Santa Beatriz da Silva. Esto fue en el año 1428, la muerte de Francisco Mulet. Año 1460 nace la famosa Santa Beatriz da Silva, que era dama de corte de la reina Isabel de Portugal. Isabel de Portugal se casa con el rey Eduardo de España y se va a vivir a Tordesillas, en España. Y la reina lleva a sus damas de corte. Y iba entre ellas Santa Beatriz, que era una noble, que dicen que era muy guapa. Bien, estando ahí en Tordesillas, Santa Beatriz era muy devota y un día sale a caminar con sus amigas. Y por el campo, y se encuentra y se les aparece nada más y nada menos que San Francisco de Asís y San Antonio. En fin, yo nunca salí a caminar por el campo y me encontré con ellos, pero debe ser una experiencia preciosa. La cuestión es que San Francisco le dice a Beatriz, tú, Beatriz, serás una gran dama y tus filhas serán famosas en todo el mundo. Y Beatriz dice, ¿cómo? Yo, ni aunque un emperador me pida por esposa, porque yo ya me encomendé a mi Dios. Ella se había consagrado su castidad a nuestro Señor. Y si yo no voy a casarme, ni voy a tener filhas. Y dicen que San Francisco se sonrió y San Antonio y desaparecieron. Bien. Pasaron unos días y como Santa Beatriz era muy guapa, el rey parece que la miró más de 2 veces y la reina, que no tenía pocos ciúmes, decidió cortar por lo sano. Entonces la llamó a Beatriz, le dice, vamos al sótano del castelo. Bajan al sótano del castelo y había un cofre, un baúl muy grande, y le dice, Beatriz, ponte dentro del baúl. Y la otra, la reina le pedía esta cosa, pronto se metió dentro del baúl, y la reina, pum, fechó el baúl, cadeado, y ala, que te mueras, y se fue. A los 15 días más o menos, la gente empezó a preguntar dónde estaba Beatriz, etcétera. Bueno, entonces la reina desce al sótano para encontrarla muerta a Beatriz. Y cuando destapa el baúl, la ve a Beatriz luminosa y radiante y fresca como una alfaza. Y le dice, mi señora, me apareció la Virgen y la Virgen le pidió que sea ella la fundadora de una congregación de freiras que honrase su Inmaculada Concepción. Entonces, claro, cuando la reina no podía acreditar, ninguém sobrevive 15 días sin agua y sin comer. Vio esta cosa y dijo, sí, esto es del cielo, y además Beatriz le pide licencias para dejar la corte, irse a Toledo con unas freiras para aprender a ser freira, porque la Virgen le pedía hacer un convento. Ella no tenía idea de cómo se hacía esta cosa.
Entonces la reina, además, por otra parte, le pareció estupendo que se fuera longe del rey y la dejara en paz también a ella. Entonces, pronto, se fue a Toledo. ¿Y qué hace en Toledo? Se va a las freiras agustinas y ella no entra como novicia de las agustinas, entra como una alguien que aprende a ser freira. Y yo aquí admiro muchísimo a la querida Santa Beatriz, que es una de las freiras de mis santas preferidas. ¿Por qué? Por la paciencia. La querida Beatriz se pasa 40 años esperando en el convento el ok para fundar su congregación. 40 años, hasta que va, busca un confesor, le dice al confesor lo que la Virgen le pidió, el confesor ve si la freira no está doida, se convence que no está doida, el confesor convence al obispo de que tiene una freira que es santa y que es verdad que eso de que tiene que fundar una congregación, en fin, imagínense todo el trámite, hasta que por fin llega la noticia al Papa y por fin el Papa manda el ok para la fundación de las concepcionistas. Y hay una cosa interesante, un detalle interesante, es que Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica, fue la filia de la reina que quiso matar a Beatriz. Y entonces Isabel la Católica, sabiendo los méritos también de Santa Beatriz, ella le ofrece una propiedad ahí en Toledo, que fue el primer convento de las concepcionistas. Entonces, bueno, ya tenía el ok del Papa, tenía el convento, la propiedad, digamos, y ahora faltaba la fundación. Bien, hacen la fundación, ella tenía ya 12 freiras, 12 novicias que la seguían, y pasan unos 9 meses, ella recibe el hábito de concepcionista, 9 meses y se muere. Y cuentan que cuando se muere, la están velando, ella siempre andaba con un tul en la faz, porque le había dado muchos problemas su belleza. Entonces ella siempre estaba ocultaba su faz. Y dicen que estaba tan bella y tan joven como siempre, y que incluso salió una luz de su frente, y por eso que a Santa Beatriz la ponen con una estrella en la frente. Bien. Entonces, vean vosotros cómo Eusebio ya confirmaba el dogma de la Inmaculada Concepción por el caso del Francisco Mulet, que resucitó, por el caso de la freira Santa Beatriz, que hace una orden dedicada a honrar la Inmaculada Concepción. Y uno de los últimos actos, hay muchos casos más que podríamos contar, pero por cuestión de brevedad lo vamos a ceñir a estos. El otro caso fue Catalina Labouré, Santa Catalina Labouré, la freira que en París, en la Rue de Lubac, ve a la Virgen una noche, se le presenta, y la Virgen le pide que haga una medalla, acuñe una medalla, con el texto que diga: oh María, concebida sin pecado, rogai por nos que recurrimos a vos. O sea que el cielo estaba diciendo: la Virgen es concebida sin pecado, pronto. Y el Papa Pío IX, eso fue el año 1836, 46, en 1854, el Papa Pío IX, enterado de esta aparición de la Virgen, de lo que tenía que decir la medalla milagrosa, es que se anima ya definitivamente a declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Digo toda esta historia porque hoy en día se trata de contar que la Virgen fue una mujercita como cualquier otra, dijo Bergoglio hace cosa de unos meses atrás o un año atrás. No, que la Virgen era una mujercita como cualquier otra. ¿Cómo una mujercita como cualquier otra? No hay que ser bandido, hay que ser bribón. La Madre de Dios. Y la llena de gracia. Ninguno
ninguna otra criatura recibió semejante elogio. Ninguna. Entonces, si Dios preparó para sí semejante madre, ¿cómo yo la voy a tratar como si fuese una mujercita cualquiera? No quiero estar en los zapatos de ese Bergoglio en el día del juicio. Entonces, San Bernardo tiene una frase que es muy bonita, que dice, todo lo opuesto a lo del bandido de Bergoglio. San Bernardo dice, de la Virgen nunquam satis. De la Virgen nunca se falará lo suficiente. Nunca se le va a elogiar lo suficiente. Entonces nunca tengan miedo de venerar suficientemente a la Virgen, porque los protestantes dicen, ay no, ustedes adoran a la Virgen, nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Se adora solamente a Dios. Pero la Virgen, como dice bien San Efrén, raya la divinidad, porque vean vosotros qué grande que es la Virgen, que ella recibe el ser de Dios y la Virgen le da el ser a Dios. ¿Y va a ser una mujer cualquiera? Hay que ser estúpidos. Es la mujer. Y es por eso que en el Génesis dice, y una mujer te aplastará la cabeza, la profecía de Dios a la serpiente. ¿Quién es la mujer? La Virgen. Entonces, queridos fieles, lémbrense siempre de la Inmaculada. Además, nuestra querida patronera es la Inmaculada Concepción. La Virgen de Aparecida es una Inmaculada Concepción. Entonces, a tener una firme devoción a Nuestra Señora y que esa devoción a la Virgen le pidamos a ella, por otra parte, que nos conceda a nos mantenernos inmaculados en todo lo que hace relación específicamente a nuestra fe. Que nuestra fe no se vea maculada con todas las barbaridades, con los errores protestantes, con los errores modernistas, en fin. Que sea nuestra fe tan pura como ella lo fue, para que nosotros un día podamos gozar por toda la eternidad de su Inmaculada Concepción. Ave María Purísima.